Muy buenas tardes, hermanos. Qué privilegio que tenemos de poder estar acá, ¿verdad? Y no solamente estar acá, sino que poder tener este privilegio que Dios nos da y Dios nos invita a poder acercarnos a Él y poder recibir de sus bendiciones, ¿verdad? Qué bendición, qué privilegio que tenemos. Un día estaremos con Él. Él dijo antes de irse, ¿verdad? Lo volveré a hacer. Más adelante, un día estaremos nuevamente celebrando lo que celebramos hoy con Él. Que nosotros tengamos esa confianza y sobre todo que no podamos perder la invitación que Dios nos da de poder acercarnos a Él constantemente. Amén. Qué privilegio poder estar acá. Saludamos a los que puedan estar visualizándonos ya a través de la página de la iglesia de Calvary en español. Hoy día vamos a entrenar a los muchachos, para que esté con los niños allá. Y ya se fue, sí, allá hay una nueva. Poco a poco vamos indicándoles ahí. Le digo yo a mi hija, le digo yo, es que muchas veces hay cosas en la vida de cada uno de nosotros y yo sé que Dios ha sido grande para poder confiar en nosotros lo que Él tiene para nosotros. Amén. Aquí estamos, ya se fueron los niños, van a recibir una clase allá, los van a atender, les van a dar dulces, les van a dar sodas, les van a dar todo. No se crea, no se crea. Allá los van a tener bien. Ok. Creo que hoy faltaron algunos, vinieron unos y me alegra mucho verlos a los que ya estaban por unos días, por unas semanas, pero aquí estamos, siempre estaremos acá. Yo siempre digo esto, espero que estén bien donde estén, espero que no puedan haber pasado una circunstancia muy difícil y que todo pueda estar bien, que sea por una razón pasajera, ¿verdad?, que hayan faltado. Así que sea bienvenido. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor brevemente. Vamos a tener este tiempo. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos y sobre todo dispongamos a poder escuchar el mensaje, el consejo de Dios a través de su palabra. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies ya para seguir, ya se queda allí. Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer, y para tener referencia a lo que quiero compartir hoy, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Vamos a ver el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito grande para nosotros. Así que veamos lo que dice la palabra del Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Veamos ahorita lo que sigue diciendo. Con todo lo que hemos leído, el versículo 8 empieza diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio,
según el poder de Dios. Versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué dice? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí dejémoslo en el versículo 11. Puede tomar su lugar y podamos empezar diciendo y viendo mi enfoque en el versículo 9. Dice la palabra del Señor, quien nos salvó, porque todos los que estamos acá, Dios nos ha salvado. Porque los que estamos acá, Dios nos salvó. No solamente nos salvó para poder venir acá, no solamente nos salvó para poder cantarle, sino que hay un sinfín de propósito de Dios para poder no solamente salvarnos, como dice la palabra, sino que dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nosotros o lo que hayamos hecho, no por ser buenos estamos acá. No conforme a nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El hecho que nos haya salvado, el hecho que hoy estemos acá, quiero recordarle que estamos acá con un propósito. No es el propósito del pastor, no es el propósito de la iglesia, es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es propósito? A través de lo que quiero desarrollar brevemente esta tarde, quiero venir a recordarle, porque en algún momento se nos olvida, en algún momento probablemente podamos olvidarnos de lo que Dios ha establecido. No es que estemos por casualidad en este lugar. Nada es casualidad, sino que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es propósito? Según el diccionario dice que propósito, una de las definiciones dice es objetivo que se pretende conseguir. Objetivo que se pretende conseguir. ¿Qué es propósito? Es una determinación. Uno determina qué hacer o hacia dónde ir o qué alcanzar sobre todo. Eso es un propósito. Yo determino alcanzar y me trazo esa meta y voy sobre esa meta. Entonces podemos ver, cada persona fue creado con un propósito definido de parte de Dios. Porque Dios fuimos hechos, Dios nos hizo, Dios nos creó. El ser humano en este tiempo, en esta generación en la que estamos, se habla mucho de la clonación, pero en realidad nunca se va a comparar, porque Dios es el único que puede crear al ser humano. El ser humano no puede crear humanos por más que intenciones buenas tenga, porque solamente el poder de Dios es el que nos puede dar vida a nosotros. Y Dios nos dio vida no solamente para existir, sino que Dios nos ha permitido poder dar un propósito, una meta. Hay un plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Ahora usted dirá, ¿qué plan Dios tiene para conmigo si usted supiera lo que yo estoy viviendo? A lo mejor alguien dirá, ¿qué plan tiene Dios conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? Pero déjeme decirle, independientemente de las circunstancias actuales que uno pueda estar viviendo, independientemente que tal vez ahora alguien pueda estar lejos de Dios, o usted conozca a alguien que no quiere saber nada de Dios, independientemente que pueda estar lejos,
O sea que los que estamos acá, o sea que estemos felices, contentos, alegres, bendecidos, independientemente de eso, o ya sea que estemos pasando penas, estemos pasando enfermedades, estemos pasando problemas, estemos pasando circunstancias adversas, independientemente, probablemente en el transcurso de esta semana o los días o los meses o los años, no sé, hemos perdido muchas cosas, tal vez hemos tenido más pérdidas que ganancias. Independientemente, le puedo decir esto, probablemente usted se sienta o crea que está en un fracaso. Independientemente de eso, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿qué propósito tiene Dios? ¿Será que Dios tiene un propósito grande conmigo si estoy fracasado, estoy teniendo fracasos? ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo si me estoy enfermando y no me levanto de esta enfermedad? Porque es ahí donde una persona empieza a dudar, cuando las cosas no están bien, cuando no están saliendo las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como nosotros deseamos. Y decimos, Dios se olvidó de mí. Pero déjeme decirle, independientemente como nosotros podamos estar viviendo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. No cada fin de semana, no cada inicio de año, sino que cada día tengamos presente que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En esta vida todo tiene su tiempo. Y le decía, porque tal vez ahorita haya alguien que esté muy alejado de Dios. Pero con el hecho de estar alejado hoy de Dios, pero tiene vida, por muy lejos que pueda estar, Dios tiene un propósito con esa persona. Por muy fracasado que se sienta esa persona, por muy fracasado que esté viviendo, Dios tiene propósito con esa persona. Y a lo mejor se sienta enfermo y diga, ya estoy en mis últimos días. Aún Dios tiene propósitos sobre esa persona. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice Eclesiastés 3:1. Probablemente hoy estemos pasando dificultades, o vamos al otro extremo, probablemente hoy estemos bendecidos, contentos, alegres, llenos, cachetones, ¿sí? Bendecidos, prósperos. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. Y déjeme decirle que esa prosperidad que tengamos, esa bendición en la que nosotros podamos sentirnos, aún en eso Dios tiene un propósito por la cual estamos pasando eso. Así que no solamente Dios tiene un propósito porque está enfermo, sino porque también si está bendecido, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como personas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y eso lo tenemos que tener bien claro, bien seguro. Dios creó a la persona, al ser humano, a su imagen y semejanza. No podemos compararnos con ningún otro ser. No podemos compararnos con la vida de las aves, con la vida de los animales salvajes, que aún Dios tiene un propósito sobre toda esa creación. Pero no podemos compararnos, porque cuando Dios planificó, cuando Dios estableció, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, desde ese término Dios colocó al hombre en un paraíso, y eso ya lo sabemos. Dios lo colocó en un paraíso. ¿Qué es paraíso? Es un Edén. El Edén es un paraíso, es un lugar de deleite, es un lugar de placer. Edén
quiere decir un lugar de abundancia. Ahí Dios colocó, a eso era el propósito de Dios, la meta, que su máxima creación estuviera rodeado de pura bendición. Eso es el plan de Dios. Tener esa comunión con su máxima creación. Tener esa relación íntima con el ser humano. Pero sabemos que en la vida siempre vamos a pasar momentos adversos. Y sabemos el por qué el hombre perdió eso, no porque Dios no lo haya podido librar, sino que Dios estableció eso. Y ya sabemos, le dijo, solo una cosa le pidió al ser humano. Solo una cosa le pidió a Adán y le dijo, ¿sabes qué? Todo, mira, disfruta de todo lo que ves. Come lo que quieras, pero hay un árbol en la que tú no debes de tocarlo. Solo eso, uno, imagínense. Imagínense, acá estamos en este lugar amplio con muchas cosas y que nos digan, mira, todo lo puedes usar, tú puedes usar allá, puedes ir allá, pero lo único que no debes de hacer es una cosa nada más. ¿Sí? Y nosotros somos bien curiosos, ¿va? La curiosidad mata al ser humano, mató al gato, ¿va? Una sola cosa. Y por esa cosa que el hombre, porque lo único que Dios también le colocó al hombre es su voluntad. En ningún momento obligó al hombre. Solamente le dijo, lo que tú quieras, ya te dije, no lo hagas. Pero el día llegó, el árbol a que le dijeron al ser humano que no comiera, comió. Pero eso no quiere decir que el hombre haya perdido su esperanza total. Ahí no quiere decir que el plan de Dios bueno ahora se terminó. Mire, tremendo es esto. Bueno, que el hombre desobedeció. Bueno, ahora creo que no va a funcionar. No, Dios tiene su plan perfecto para cada uno. Cuando falló, fue expulsado del Edén. Pero el propósito de Dios, el plan de Dios para el hombre, siguió todavía. Porque no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando a su máxima creación. Y no lo dejó. Eso sí, perdió los privilegios que tenía, pero el plan seguía. El plan seguía sobre el ser humano. Y quiero adelantarme. Esa comunión se perdió. Esa relación se perdió. Pero gracias, porque hoy en día en Cristo Jesús fuimos y somos reconciliados con Dios. El plan de Dios no terminó ahí, porque en Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, se restablece nuevamente esa oportunidad para todo ser humano, para todas las personas, para todo hombre, para toda mujer, porque Dios sigue estableciendo su plan sobre cada uno. Por eso le decía, no importando la circunstancia en la que uno pueda estar ahorita, y sobre todo cuando uno piensa y cree que por su fracaso Dios ya no tiene el mismo plan. Déjeme decirle que en Cristo Jesús fuimos y somos reconciliados con nuestro Padre, con Dios. Y por eso dice la palabra del Señor. Mire lo que dice acá el versículo 9 que leímos. Lo quiero leer nuevamente. Por tanto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque en este episodio, en esta historia, lo que narra
la palabra de Dios a través de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo estaba alentando a su hijo en la fe. No era su hijo por la carne, era su hijo en la fe. A Timoteo lo estaba alentando para que él no se quedara sin poder seguir adelante, que él no se quedara por los problemas que pasaba o que iba a enfrentar. Como dijera, va, al buen mexicano, que no se achicopale, que no se agüiten, dicen. Al buen chapín, ¿cómo diríamos? ¿Cómo dijo la pastora? La pastora es chapina, la única chapina aquí, creo que le susurró ahí al pastor. No te aguades, le dijo. ¿Sí? El apóstol Pablo, alentando a Timoteo, le empieza a decir: siempre me acuerdo de ti en mis oraciones, siempre estoy al pendiente de ti. Recuerdo tu abuela era una mujer de fe. Y sabes que no solamente tu abuela, tu mamá también era una mujer llena del fuego de Dios. Y yo sé que también eso está en ti. Estaba haciéndole ver que trae una generación en la que él no debe de decir, bueno, y ahora que ya estoy solo, entonces yo creo que esto no es para mí. Le digo, estaba sobre tu abuela, estaba sobre tu madre, y yo sé que sobre ti también hay un plan de Dios sobre ti. Aviva el fuego. No dejes que se apague el fuego. No dejes que se apague el propósito que Dios tiene para ti. Porque vas a enfrentar circunstancias, vas a enfrentar dificultades. ¿Y sabe qué le dice? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. O sea, en la que tengas miedo. Dios no te ha dado un espíritu de temor. No. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Empieza el apóstol Pablo a alentar a Timoteo, le escribe esta carta y por eso le dice: no te avergüences del evangelio. Es que el propósito de Dios es que nosotros podamos creer en Él, acercarnos a Él constantemente, glorificar a Dios, bendecir a Dios, tener esa comunión con Él. Y por eso el apóstol Pablo estaba resumiendo los antetextos acá y llega al versículo donde le dice: en Cristo Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros hacemos, no, sino que según el propósito suyo. Hay un propósito de Dios sobre cada uno de nosotros, y es lo que Él le estaba dando a conocer a su Hijo en la fe. Y déjeme decirle que hay algo que el ser humano está expuesto cada día. Van a venir adversidades. Le decía, en esta época en la que narra, en esta época, en estos tiempos, en estos años en la que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no vaya a pensar usted que es una etapa de bendición, era una etapa de desafíos. No vaya a pensar usted que a Timoteo estaba regocijándose, alegrándose ahí y como quien dice, estoy aquí, nadie me puede detener. No. Por eso el apóstol Pablo le dice: aviva el fuego, aviva el fuego que hay en ti. No dejes, no te atemorices, levántate. Hay un propósito de Dios sobre tu vida. Y es que vienen desafíos a nuestra vida. Y la destrucción más grande que el hombre puede sufrir es la interna. Hay una destrucción que viene a realmente atar, a deshacer al ser humano, es lo de adentro.
Porque usted y yo nos podemos ver. Lo que no sabemos es lo que usted tiene dentro y lo que yo tengo dentro. El ser humano puede tener dinero, pero por dentro se está muriendo. Internamente perdemos la vida aunque podamos estar caminando. Internamente perdemos la visión. Internamente perdemos el gozo, aunque probablemente finjamos una sonrisa externa, pero por dentro hemos perdido la visión, hemos perdido el gozo, hemos perdido la paz. Y por qué no decirlo, hemos perdido el propósito de servir a Dios, hemos perdido el propósito de buscar a Dios, porque hay algo que ha atado nuestra vida. El temor, las adversidades y, como le digo, los fracasos, las enfermedades. Cuando uno pasa por esas circunstancias es cuando uno dice: bueno, yo creo que hasta aquí llegué, ya mi propósito creo que ya se terminó. Pero déjeme decirle que Dios en su misericordia siempre ahí está para poder hacernos ver que la enfermedad no es para muerte. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en el dolor es cuando muchas veces nosotros como personas es cuando más nos acercamos a Dios. En la enfermedad, en una situación difícil, es cuando vemos más la mano de Dios sobre nosotros. En los problemas es cuando vemos más a Dios. Ahí está. Ahí estamos orando, ahí estamos clamando, ahí Dios allí, haciéndonos ver, tratando con cada uno de nosotros. Porque déjenme decirle que hay cosas, no solamente cosas, hay situaciones que Dios permite y a la vez Dios usa con un beneficio para nosotros. No crea usted que el propósito de Dios, si yo voy con el propósito, si yo estoy en el propósito de Dios, es como que me colocaran una alfombra roja, ¿verdad? Y voy caminando ahí. No. Muchas veces ese caminar hacia el propósito que Dios tiene, Dios para mí, hay momentos de angustia, hay momentos de persecución, hay momentos de tristeza, hay momentos en los que uno desfallece, hay momentos en los que uno en algún momento cree estar solo. Pero déjeme decirle, iglesia, que Dios tiene y sigue manteniendo su propósito. Y como le decía, hay cosas que Dios permite, y Dios lo permite porque nos hace bajar muchas veces de donde estamos. No sé, pero como seres humanos muchas veces cuando todo abunda, ya hacemos las cosas así como por un lado, ¿verdad? Ya, este es de mi camino. Sí, yo puedo comprar esto. Ya como quien dice: agüita, por favor, no quiero agüita, quiero té. Sí, por favor. Muchas veces está saliendo bien, ¿verdad? Porque creemos que como que nos merecemos las cosas, ¿verdad? Entra una prepotencia en nosotros y miramos a los demás pecadores y que como que nosotros no. Y Dios permite situaciones que nos hagan recordar quiénes somos, que no somos lo que somos porque nosotros hayamos deseado, sino que somos lo que somos porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros y usa Dios en algún momento la enfermedad para poder quebrantar el corazón del ser humano y poder atraernos a Él. Dios usa en algún momento el desierto en nuestra vida con un solo fin. No para matarnos, no, sino para hacernos recordar que no tenemos nada si no es por Él. Y somos lo que somos, como le decía, por Él,
Por eso la palabra dice, conforme Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros hacemos, no, es por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si Dios empieza a usar nuestra vida, muchas veces nos olvidamos que es Él, no es el hombre. No es uno como ser humano, no es uno. Uno puede decir, es que yo oro, es que yo busco de Dios. No, ni aún eso. Es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Por qué yo puedo orar? Porque Él pone el querer, dice la palabra, como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros tenemos que seguir este camino. Lo que sí tenemos que tener claro, iglesia, hermanos, es que usted y yo no podemos quedar a medio camino. Dios no planificó a que quedara a medio camino. Dios no nos ha planificado para quedar a medias. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, pero la otra parte nos corresponde a nosotros poder creer en Él, seguirle a Él, obedecer a Él para que podamos seguir sus propósitos. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde no es decisión de Dios, sino que es decisión del hombre que no pudo creer, que no pudo confiar y que no pudo esperar en la voluntad de Dios y quedó a medio camino. Podemos ver un ejemplo claro que tenemos y conocemos cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto esclavizado, maltratado. Lo sacó porque Él quería llevarlos a Canaán. Pero de todos los que Él sacó para llevarlos a Canaán, donde fluía leche y miel, solo 2 personas llegaron. Solo entró Josué y Caleb. Pero ¿por qué los demás no llegaron? ¿No fue el plan de Dios? Sí, era el plan de Dios que llegaran, pero fue decisión de ellos que no le creyeron, que no confiaron en Él. Imagínese usted, parece que el pueblo de Israel se parece mucho a mí. ¿Sabe por qué? Porque imagínense que miraron maravillas esa gente, ese pueblo. Miraron el poder de Dios en Egipto. Miraron las plagas que Dios envió sobre Egipto y sobre ellos nada. Y miraron cómo cuando Dios los sacó, no los sacó con las manos vacías, sino que Egipto les dio todos sus bienes. Salieron con sus hijos, salieron con bendecidos, pues. Pero al pasar, dice, solamente en el desierto ellos empezaron a murmurar, empezaron a decir, ¿por qué me está pasando esto? Por eso le digo, se parece mucho a mí. Pero el propósito de Dios no quedó ahí. Ahora yo quiero decirle esto, mire, qué tremendo es el propósito de Dios, porque no es cuestión que Dios haya fallado, es cuestión de nosotros que muchas veces nos apartamos de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es el propósito de Dios quedarnos a medio camino, el propósito de Dios es que lleguemos a la meta final. Y usted dirá, entonces mi meta final es cuando yo muera. No. Déjeme decirle, le tengo una mala noticia que no. La meta final no es la muerte, porque usted y yo podemos morir antes de poder llegar al propósito de Dios para nosotros. La meta final es finalizar como Dios quiere y como Dios espera. Finalizar el trabajo asignado para cada uno de nosotros. El propósito por la cual Él nos hizo. Y Él nos formó, Él nos hizo, nos formó, nos perdimos, pero Él en su misericordia a través de Jesús nos fue a buscar, nos salvó, nos liberó y hoy aquí estamos. Pero que no podamos nosotros
olvidarnos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien tengo para vosotros, dice Dios. Pensamientos de bien. Porque siempre Él ha deseado eso para el ser humano. Y quiero comparar esto para asimilar lo que estoy hablando. Esto es muy conocido por nosotros. Muchas veces le pongo este ejemplo. Cuando estábamos, ¿por qué cree usted que emigramos para acá? ¿Por qué cree usted que salimos de nuestra tierra y estamos acá? ¿Por qué cree? Nos propusimos una meta, ¿verdad? Y decir, yo voy a ir a Estados Unidos. Ok, está bien. ¿Qué le decían allá? Nada, pero mira que allá hay mucho dinero. ¿Qué más decían allá? Que mira, te va a costar, está dura la travesía. Tienes que pasar esto, tienes que caminar mucho, tienes que correr y si te atrapan y que no sé qué, tanta cosa. ¿Pero qué? ¿Con eso nos quedamos? No. Teníamos una meta de poder llegar acá. Teníamos un sueño de poder estar acá. Voy a llegar a Estados Unidos, me voy a ir, no sé si le dijo eso a sus padres. Me voy a ir porque quiero ayudarles. Me voy a ir porque quiero darles lo que no tenemos. Aquí estamos padeciendo escasez. Y venimos para acá. Pero no es tanto que nosotros hayamos podido llegar, sino porque Él abrió puertas para poder estar acá. Porque muchos fueron atrapados por la bestia. Y no estoy hablando del enemigo, ¿verdad? Porque así le pusieron, al tren, la bestia. Al tren que traía a todos los inmigrantes allá. La bestia los devoró. Perdieron una pierna, perdieron un brazo. Y por qué no decirlo, perdieron la vida. Por eso si llegamos acá, no es casualidad ni es esfuerzo nuestro, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Teníamos un sueño de venir a Estados Unidos. Teníamos un sueño de poder hacer una casa. Pregúnteme a mí si ya lo hice. Sí. Voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a hacer mi casita, compro mi troquita y me vengo. Voy a ahorrar un poco de dinero, vengo a establecer mi negocio y ya, aquí está. No pensó usted así. No solo usted, yo también. Todos pensamos eso. Unos 3 años, yo le decía, ya le he comentado esto, dije, 1 año para pagar mi deuda, 1 año para hacer mi casa y 1 año para ahorrar y venirme. 3 años. Y todavía mi mamá me dijo, ¿de verdad 3 años? Ya van casi 2 décadas acá. Sí. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque llegamos acá y como que nos olvidamos del objetivo, de nuestra meta y del propósito por el cual llegamos. Perdimos el propósito. ¿Sabe por qué perdimos el propósito? Porque empezamos a ver los verdes. Empezamos a ver el dinero. Así que perdimos el propósito de nuestra llegada acá. Y muchas veces no solamente perdimos el propósito, perdimos la sencillez, perdimos la humildad. Yo hablo por mí y los que se apunten también. Sí. Perdimos aquello de ser muy respetuosos. Porque aquí ya había dinero, aquí ya es otra cosa que perdimos el propósito de poder llegar acá. Pero déjeme decirle, está bien que hayamos perdido el propósito nuestro, pero quiero decirle algo, que el propósito de Dios no la podamos perder. Y si estamos acá y estamos en este lugar y usted está allá, me está viendo, está escuchando esto, déjeme decirle que el propósito sigue en pie de Dios.
Probablemente perdimos. Y déjeme decirle, a mí me ha sorprendido algunos paisanos, ¿por qué no decirlo? Muchos paisanos, que ellos en Guatemala no iban a la iglesia cristiana. Ellos no acudían a una iglesia cristiana. Pero aquí en Estados Unidos ellos conocieron a Dios en este país. ¿Sí? Conocieron a Dios. Entonces en realidad Dios los trajo con un propósito, porque pienso que si se hubieran quedado allá, la familia de ellos van a otro lugar, no están acostumbrados a servir a Dios, entonces nunca se hubieran encontrado, nunca hubieran conocido a Dios. Es más, a otros hasta son ministros ahora. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Y le comparto, porque le comparto algo verídico, no es algo que me han contado. Que algunos allá servían a Dios, pero al llegar acá se olvidaron. ¿Sí? Eso es más triste. Porque no solamente perdieron el propósito de Dios, sino que también perdieron el propósito por el cual ellos venían a este país. Se olvidaron de Dios. Y yo digo que si estamos acá es porque Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Nuestra meta, nuestro sueño probablemente no la hemos alcanzado, simple y sencillamente porque Dios está tratando con nosotros. Pero déjeme decirle que Dios tampoco se ha quedado atrás con lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Él cada día, a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de la soledad, a través de los problemas, déjeme decirle que los problemas lo hacen a uno más fuerte. Déjeme decirle que las enfermedades a uno lo hacen más fuerte. Déjeme decirle que las circunstancias adversas lo hacen a uno más fuerte. Por eso es importante que nosotros podamos instruir a nuestros hijos con un balance, porque si no vamos a crear una generación débil, la cual en su mayoría lo es en ese tiempo. Los protegemos demasiado, que digo yo, híjole, ¿dónde estamos? Porque lo que lo hace más fuerte son las circunstancias adversas. Y eso no lo vamos a poder evitar. Van a enfrentar circunstancias adversas, pero eso mismo hará que puedan buscar a Dios. Que podamos buscar a Dios. Dice Romanos 8:28, y eso es un texto muy conocido, y sabemos que todas las cosas, dice, todas las cosas ayudan para mal. No, ayudan para todas las cosas. ¿Cómo me va a ayudar una enfermedad? ¿Cómo me va a ayudar para bien un problema, un fracaso? ¿Me va a ayudar un fracaso? No. Sí, porque hay cosas que en nuestra mente no caben, pero eso nos ayudan para poder reflexionar, para poder recapacitar y para poder tomar una dirección más correcta, redireccionarnos en el propósito de Dios. Pero Dios no nos va a dejar, aunque nosotros probablemente sintamos morirnos, pero Dios dirá, voy a cumplir mi propósito contigo. Si tú te aferras, si tú confías en mí, voy a cumplir el propósito que tengo para ti. Hay propósitos extraordinarios en nuestra vida. Hay propósitos, el plan de Dios, como le digo, si tan solamente pudiésemos abrir nuestros ojos espirituales, buscaríamos a Dios en una manera locamente. Porque ahí nos daríamos cuenta de lo que Dios tiene para mí. Y es lo que hallaron los apóstoles. Imagínese usted que ellos decidieron dejarlo todo por seguir a un carpintero, por seguir a alguien. Ellos confiaron en Jesús. Ellos se atrevieron a creerle a Él. Dejaron todo. Y lo que más me sorprende es que lo hayan seguido en el momento en la que yo pienso que si a mí me hubiera pasado, yo no creo que no lo hubiera hecho.
cuando ellos pescaron, era el día en la que ellos nunca habían pescado como habían pescado ese día. Las barcas se hundían, ¿se imagina usted? ¿Qué ganancia iban a tener esos hombres? Era el día en que iban a tener ganancia, pero es ahí donde ellos decidieron dejarlo eso y seguir a Jesús. Eso es algo que en nuestra mente no cabe. El apóstol Pablo, podemos ver, empieza a decir: no, si yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de los que están ahí cerca de los fariseos. Yo soy muy estricto en estas cosas, dice. Pero en cuanto a estas cosas, dice, yo prefiero perderlo todo por conocer a Jesús, por seguir el propósito que Dios tiene para el apóstol Pablo. Y quiero finalizar el tiempo meritorio. Solo quería recordarle a usted y a mí, recordarle que Dios sigue su propósito a pesar de lo que podamos estar viviendo, a pesar de lo que podamos estar pasando. Dios sigue su propósito. Dios nos hace recordar que su plan es perfecto sobre cada uno de nosotros, y que no nos olvidemos. Sea que usted esté en una enfermedad, sea que usted esté en un problema, sea que usted se encuentre en un fracaso, pero si está escuchándome y tiene vida, Dios no ha terminado con usted, porque Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Su plan sigue firme. Solamente es tiempo que nosotros podamos levantarnos y poder retomar lo que hemos dejado, retomar lo que Él ha colocado en nuestras manos, porque Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. No hay nada que pueda detener a menos que yo deje de creer en Él. Nada puede obstaculizar el propósito de Dios en mi vida a menos que yo ya no crea como tal vez un día creí en Él. Pero déjeme decirle que si estoy acá, no es tanto por lo que yo haga, sino porque es tanto lo que trato la manera de poder creer en Él, porque su plan es perfecto. Y probablemente hoy estemos sintiéndonos en un fracaso, sin saber que ese fracaso lo que viene a hacer es despertarnos, abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, sin saber que esa situación que me está pasando me viene a fortalecer y me viene a levantar para poder continuar el propósito que Dios tiene para mi vida. Quiero terminar leyendo este pasaje conocido, el Salmo 138. Es un salmo de David. ¿Cuántas veces David fue perseguido por Saúl? ¿Cuántas veces David fue perseguido hasta por su propio hijo? ¿Cuántas veces David tuvo que fingir loco? ¿Cuántas veces David se sintió a solas, pero su confianza siempre la puso en Dios? Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Los jóvenes. ¿Será que yo a veces hablo con mis hijos, les digo yo como que noten ellos, va? La incógnita, la inseguridad, las dudas que tienen. Y les digo yo a ellos, aunque tú no lo creas, aunque dudes, pero déjame decirte, o déjenme decirles, les digo yo, que Dios es real. Y si Dios es real, su propósito también es real sobre cada uno de nosotros. Así que no perdamos, no nos desenfoquemos y no desistamos y no nos quedemos a media del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque todos puedan decir que hasta ahí llegué, pero si Dios todavía no ha dicho nada, es porque podemos seguir hacia adelante. Probablemente podamos estar enfermos hoy, pero Dios quiere sanarnos para poder testificar que Dios tiene el poder para poder levantar de cualquier enfermedad. Tal vez hoy pueda estar en problemas, pero es para testificar que Dios puede resolver ese problema. Y tal vez hoy pueda usted sentirse fracasado, pero a través de ese fracaso Dios quiere manifestarse para que la gloria no sea nuestra, para que la gloria no sea que yo pude, yo hice. No, es porque Él en su misericordia lo hará, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Póngase de pie esta tarde, iglesia, y queremos finalizar este momento. Hay un canto muy conocido, ya casi hace ratos que ya no lo hemos entonado también, pero no perdamos nuestro enfoque. Enfoquémonos que Dios nos ha llamado para servirle. Enfoquémonos que Dios nos ha llamado para poder acercarnos a Él y que su propósito aún no se termina, aunque nosotros podamos estar viviendo lo que podamos estar viviendo. Cierre sus ojos ahí donde está.